¿Cómo están? Bien aquí. Bien, bien, gracias. Vamos a comenzar. El pendiente, ¿quién es? ¿Es tu Paco, verdad, con tus compañeros? No, es Jocelyn, me parece. ¿Perdón? ¿Jocelyn? Adelante, Jocelyn. Hoy sí me dejó entrar. Da Vinci, Picasso. A ver, no sé por qué se apagó mi micrófono. Les comentaba que voy a presentar toda mi pantalla para que se pueda ver toda la presentación. Ya puse la portada, le cambio el contenido. ¿Sí se mira? Sí, yo. Muchas gracias. Bueno, pues, Jocelyn, eres tú solita, ¿verdad? Sí, profe, nada más yo. Okay. Muy bien, adelante. Muy bien, pues el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre la economía basada en el ingreso básico universal. Por sus siglas en inglés es el UBI, pero para esta presentación lo voy a mencionar en español, lo voy a llamar el UBI. Bueno, como introducción, pues imagínense que pues hoy al despertar encontraron en su teléfono un mensaje del gobierno y les dice que les han depositado un ingreso mensual, cada mes, sin restricciones, sin trámites. Eso cambiaría su vida, cambiaría la forma en la que decide. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? No, es el profe que escribió en el chat. Ah, ok. Bueno, hoy vamos a hablar de una idea que podría transformar no solo vidas individuales, sino economías enteras, que es lo que vendría siendo el UBI. Durante esta presentación vamos a ver qué tan real es, cómo funciona en la práctica, qué resultados ha tenido en el mundo y cómo podría aplicarse en Michoacán. Pues empezamos con lo sencillo. ¿Qué es el UBI? Pues el UBI es dinero, pero no es un apoyo temporal, no es un subsidio considerado, no un crédito. 3 palabras que lo definen: universal, regular e incondicional. El objetivo no es que la gente viva del gobierno, sino que el gobierno es quien... el objetivo es que la gente no caiga en pobreza extrema y que cada persona tenga un piso mínimo para poder llevar una vida cotidiana normal. ¿Por qué ahora? Porque el mundo está cambiando más rápido que los salarios. En la automatización que reemplaza empleos, la crisis económica recurrente, el aumento del costo de vida, la inestabilidad financiera en millones de familias y la informalidad laboral en países como el de nosotros. Y cuando un ingreso va a depender de temporadas, como es en el campo michoacano, la vulnerabilidad va a ser siempre constante. En resumen, se resume el UBI en 4 puntos claves, que es mejorar el bienestar y la salud mental, menos estrés, menos ansiedad y decisiones más claras. El empleo, efectos sobre el empleo. Se confirma el mito que la gente no deja de trabajar,
En muchos casos ocurre lo contrario. Buscan mejores empleos y tener un estado de vida, un estatus de vida un poco más alto. El costo puede ser alto. El UBI completo es caro. Puede ser un UBI parcial, escalonado o regional si es posible. En el sector agro funciona mucho mejor porque da estabilidad cuando la agricultura no puede garantizarla. En cuestión con los antecedentes históricos, cuando hablamos del ámbito histórico universal, el ingreso básico universal, mucha gente piensa que es una idea nueva, pero en realidad esta idea ha existido por más de 200 años. Todo comenzó en 1797 por Thomas Paine. Él escribió un documento llamado Agrarian Justice, donde propone que todos los ciudadanos vayan a recibir un ingreso financiado por los recursos naturales del país. Es decir, si la tierra es de todos, la riqueza generada también va a ser de todos. Esa es la idea moral del UBI. Para analizar otras fechas, durante los años 1920 y 1970, pensadores como Bertrand Russell y hasta economistas conservadores como Milton Friedman retoman la idea. Friedman propuso el impuesto negativo sobre la renta. Es básicamente como si fuera pues el abuelito del UBI. O sea, el UBI es el hijo. Y para el año de 1974 a 1979 da el verdadero salto porque llegó a Canadá con un experimento llamado Mincom. Por primera vez, toda una ciudad, esta ciudad fue Dauphin en Canadá, recibió un ingreso garantizado. ¿Y qué pasó? Lo contrario a lo que muchos temían, la salud mental mejoró, las hospitalizaciones bajaron, los jóvenes siguieron en la escuela y el empleo prácticamente no bajó. Fue un éxito científico, pero el apoyo terminó por temas políticos y económicos. Para el año 1982, después viene este caso que es muy especial, es en Alaska. Desde 1982 hasta el día de hoy, cada año todos los habitantes reciben un dividendo por el petróleo del estado. Esto lleva más de 40 años. Para el año es más reciente Teneloto de Finlandia, que 2,000 personas recibieron 560 euros mensuales y los resultados mostraron menos estrés, menos ansiedad y más bienestar. Y otra vez, el empleo no se redujo, más bien los motivó. También está el caso Stockton en California, en el 2019-2021, donde se entregaron $500 al mes durante 2 años. El resultado pues, fue sorprendente. Quienes recibieron el ingreso lograron construir mejores trabajos que el grupo que no lo recibió. Y para el año 2010, por último, uno de los experimentos 10 años de entregar dinero directo a familias pobres. Y los resultados son impresionantes. Más negocios, mejores viviendas, mejor alimentación, mejor salud y cero señales de que la gente vaya a dejar de trabajar. Entonces, cuando miramos un pedazo de la historia, vemos algo claro. Cada vez el UBI que se ha aprobado, los resultados tienden a mejorar la vida de las personas sin causar los problemas que muchos temen, que se vayan a hacer dependientes de las ayudas que da el gobierno. Pasamos para entender por qué el ingreso básico universal es más que una idea bonita, tenemos que ir a la base, a la teoría que lo sostiene, a las ideas que lo convierten en una propuesta seria y no
solo en un sueño está la teoría del bienestar social. Este pilar nos dice algo muy claro, pero muy sencillo, pero muy poderoso. Una sociedad funciona mejor cuando nadie está a un paso del colapso económico. Cuando las personas tienen un piso mínimo asegurado, su mente deja de estar atrapada en el miedo y empiezan a tomar más decisiones racionales, más humanas. Con la estabilidad nace la creatividad. Con la estabilidad nace la productividad y nace la libertad. El UBI, desde esta teoría, no es un premio, es una base sobre la cual cada persona puede construir su propia historia. Con la economía laboral. Tal vez este es un pilar más polémico. La pregunta es, ¿qué pasa si todos tenemos un ingreso sin condiciones? ¿Trabajaríamos menos? ¿Se volverían dependientes? Pero la evidencia nos dice que no. Los estudios muestran que las personas siguen trabajando, algunos incluso trabajan más porque ya no están obligados a aceptar empleos mal pagados o inseguros. El UBI da espacio para estudiar, para emprender o simplemente para buscar un mejor trabajo. En la teoría fiscal, este pilar nos recuerda algo importante. El Estado tiene la capacidad de redistribuir recursos para proteger a su población. No hablamos todavía de cómo funciona, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sino de la idea lógica detrás, que el ingreso básico se puede sustentar a través de mecanismos fiscales que los países ya utilizan para otras políticas públicas. Es la idea de que un Estado fuerte invierte en su gente, porque una población segura es una población productiva. Y bueno, aquí vamos a hacerlo simple. Para calcular cuánto cuesta un UBI, se multiplica un monto. Este monto va a ser 2.500 pesos. Por población, este número de población son 40 millones de personas por 12 meses, lo que nos da 1.2 billones de pesos para utilizar este UBI. Pero el costo real depende de la reorientación a programas duplicados, rediseñar impuestos, reducir la burocracia e incluso usar ingresos naturales, como lo hace Alaska, vendiendo el petróleo que producen. Y recuerden, el UBI existen parciales, regionales, temporales o basados en grupos. Ahora que vimos un poco de la teoría, vamos a hablar de algo igualmente importante. ¿Qué necesita un país para hacer realidad el ingreso básico universal? Porque pues una idea, por más bonita que sea, no sirve de nada si no se puede implementar. Aquí es donde somos realistas. El UBI cuesta dinero, cuesta mucho dinero, pero también es verdad que hay muchas formas de financiarlo. Algunos países utilizan impuestos progresivos, otros eliminan programas duplicados y otros tienen fondos soberanos, como les mencioné de Alaska. Otros presentan nuevos impuestos a la riqueza, al carbono o incluso a la automatización. Lo importante es que exista una fuente estable, clara y sostenible que vaya a garantizar que el UBI no sea un programa temporal, sino un derecho. Para el sistema confiable de entrega, para que un UBI funcione, debe existir un sistema que garantice un buen funcionamiento. Imagina una transferencia que deba llegar a millones de personas cada mes, sin retrasos, sin corrupción y sin errores. Para lograr esto se necesita tecnología, identificación digital segura, verificación constante y transparencia absoluta. El UBI no solo funciona si las personas confían que el dinero llegará, pero pues llegará siempre. En el marco legal y político,
se requiere un respaldo jurídico. Las leyes que definen quién tiene derecho, cómo se va a administrar y cómo se protege este ingreso básico. El marco legal, claro, evita abusos, protege a los beneficiarios y asegura que el UBI no dependa de quien esté en el poder, sino de una política de Estado. Cuando combinamos estos tres componentes, el financiamiento, la administración y el marco legal, vemos que el UBI no es solo deseable, es posible. ¿Es una política compleja? Sí, pero totalmente construible si existe visión y voluntad. La teoría nos dice por qué funciona, los componentes nos dicen cómo podemos hacerlo realidad. Y para esto vamos a ver qué es la trampa de la pobreza. Esto ocurre cuando una persona quiere avanzar económicamente, pero el sistema te castiga por intentarlo. Quiero que pensemos en algo simple. ¿Alguna vez has visto a alguien que se esfuerza muchísimo y aún así pues no avanza? No porque no quiera, sino porque el sistema le pone un freno. A esto le llamamos la trampa de la pobreza. Y ocurre cuando mejorar un poco te deja peor. Imaginen que tienen el apoyo del gobierno, pero un día te ofrecen un trabajo temporal y algunas horas extras. Tienes que aceptarlo, necesitas ese dinero. Pero si aceptas, pierdes el apoyo. Así que tomar esa decisión llega a ser algo absurdo. Trabajar más y quedarte con menos, o trabajar menos, pero no poder trabajar menos para no perder lo poco que tienes. Eso no es pereza, eso ya es un modo de supervivencia. En esto hay otro tipo de trampa. Cuando un ingreso es tan bajo que nunca puedes ahorrar, nunca hay suficiente para invertir en algo que te saque adelante. Sin estabilidad no hay riesgo. Sin riesgo no hay crecimiento. Eso es un círculo. Poca estabilidad, pocas oportunidades y la misma pobreza de siempre. ¿Cómo se rompe el UBI? El ingreso básico universal te da un piso firme, no se quita si ganas más, no te penaliza por mejorar y no te dice si trabajas perderás esto. El mensaje es: no temas avanzar, no vas a perder nada. Gana más, estudia más, emprende más, pero no perderás nada. Y cuando las personas empiezan a estudiar, a emprender, a aceptar mejores empleos, porque la trampa ya no existe. El UBI rompe la trampa de la pobreza, no regalando dinero, sino devolviendo algo muchísimo más valioso, que es la posibilidad real de avanzar. Para esto tenemos 3 retos. Cuando hablamos del UBI también tenemos que mencionar esto, no para desanimarnos, sino para entender qué se necesita para hacerlo realidad. El primer reto es el costo fiscal. Garantizar un ingreso para todos implica recursos enormes. No es un experimento barato, pero tampoco es imposible si reorganizamos prioridades, reducimos duplicidades y modernizamos la recaudación. El segundo reto es la resistencia política, porque cualquier política que cambie la estructura del bienestar pues va a generar miedo a lo nuevo, miedo a perder el control, miedo a redistribuir el poder. El tercero son los riesgos locales de inflación. No porque dar dinero cause inflación por sí mismo, sino porque en zonas donde hay pocos proveedores, los precios tienden a subir y la demanda aumenta de golpe. Y finalmente, la bancarización en zonas rurales. Si el dinero no puede llegar de forma segura,
directa y sin corrupción no va a funcionar. Estos retos son reales, pero también son superables. Y ahora hablemos de lo que hace que el UBI sea tan poderoso. En primero, reduce la pobreza. No en teoría, sino en la vida real. Ahí donde se ha aplicado, levanta millones encima de la línea básica. En segundo, reduce el estrés financiero. La preocupación constante por llegar a fin de mes, la angustia de un gasto inesperado, ese peso que muchos cargan en silencio disminuye. En tercero, impulsa el emprendimiento, porque cuando no tienes miedo a nada, te atreves a tomar riesgos, a estudiar, a cambiar de trabajo, Cuarto, mejorar la salud mental, no por magia, sino porque la estabilidad económica es salud. Y en quinto, simplifica la burocracia. En esto, menos trámites, menos intermediarios, menos corrupción. Estas fortalezas no son promesas, son resultados que ya han sido medidos con experimentos que se han llevado a cabo. En las áreas de aplicación. Ahora imaginen cómo podría aplicarse en distintos grupos en los jóvenes. Les permitiría estudiar sin abandonar por necesidad, emprender sin miedo y evitar caer en ciclos de precariedad. En los adultos mayores garantizaría una vejez digna, especialmente para quienes no tuvieron oportunidades de cotizar algún seguro para la vejez. En los informales, que aunque no estén en nómina, sí sostienen la economía, que son los vendedores, albañiles, recolectores o jornaleros. En las zonas agrícolas, donde los ingresos dependen de temporadas, precios y clima, el UBI estabiliza estas familias, a las comunidades y cadenas productivas completas. Y si hay un lugar en México donde el UBI tendría un impacto profundo, ese lugar es en Michoacán, y pues más especialmente en el sector agro. Michoacán es un estado agrícola por excelencia en el limón, en el aguacate, en las berries, en la caña, mango, el maíz. Pero también es un estado donde los ingresos dependen de factores que nadie puede controlar. El clima, los precios internacionales, las plagas, los intermediarios y pues hasta a veces la inseguridad, toda la corrupción que existe dentro de. ¿Y por qué Michoacán? Sería una idea. ¿Y por qué Michoacán? Ya se me fue. De los impactos esperados del UBI en productores. Pues pensemos que hay un productor típico de la región. Puede ser un productor de limón de Apaxingán o un productor de aguacate de Uruapan. ¿Y qué hace ese productor? Se endeuda con intermediarios, compra fiado, vende barato por urgencia o tiene que emigrar temporalmente a Estados Unidos para sobrevivir. Ahora imaginen que este productor recibe un ingreso básico garantizado cada mes. ¿Qué cambiaría? Puede comprar insumos a tiempo sin endeudarse, puede evitar préstamos caros con intermediarios, puede esperar mejores precios en lugar de malbaratar su cosecha y puede invertir en herramientas, en riego, en fertilizantes. Y sobre todo, reduce la necesidad de emigrar porque ya no parte de cero cada temporada, ya tiene algo que lo asegura poder salir adelante. Y pues como les menciono, no es teoría, los experimentos de Give Directly en zonas como en África mostraron exactamente esto, que tienen más inversión agrícola, más estabilidad y más negocios familiares y ahora sí que menos gente que quiera dejar de trabajar.
Y tenemos el punto más fuerte, que es cuando combinamos tres cosas, que es el UBI más capacitación más crédito productivo. El UBI da estabilidad. La capacidad enseña nuevas técnicas agrícolas y los créditos permiten ampliar o tecnificar cultivos. Con estas tres herramientas, un productor deja solo de sobrevivir y empieza a crecer. Y pues ya pasando el punto final, que sería la conclusión, el ingreso básico universal no es una idea improvisada, es una propuesta con historia, con teoría y con evidencia y resultados que ya han cambiado vidas reales. A lo largo de esta exposición vimos que el UBI tiene raíces profundas en la filosofía política. Los números demuestran que es costoso, pero es posible si existe la voluntad política y un diseño inteligente. Los experimentos que han hecho en Canadá, en Finlandia, Alaska, California y en África muestran mejoras claras en la salud, en la estabilidad, la educación y oportunidades laborales. Sus componentes, financiamiento estable, entrega confiable y el marco legal sólido, ya existen en otros países y pueden adaptarse también en México, pero su trabajo lleva. Y en un estado agrícola como en Michoacán, donde los ingresos son inestables y la vulnerabilidad es permanente, el UBI no solo sería un apoyo, sería un transformador estructural. Y como último mensaje, el UBI no pretende sustituir el trabajo, sino fortalecerlo. No busca crear dependencia, sino liberar potencial. No es un gasto, es una inversión en dignidad humana. Y así como cuando las personas tienen estabilidad, pues van a crear más. Cuando las oportunidades te aparecen, pues vas a avanzar, y cuando tienes la libertad económica, pues vas a florecer en cualquier ámbito. El UBI no te resolverá todos los problemas del país, pero puede ser el principio de un nuevo contrato social en donde nadie tenga que vivir con miedo a crecer, porque la dignidad no debe ser un premio, sino un derecho. Y la estabilidad no debe ser un privilegio, sino pues una base para todos, que tengamos una vida digna. Y pues ya nada más sería la última diapositiva de las bibliografías que estuve consultando, y ya sería todo de mi parte. Gracias, Jocelyn. ¿Habrá alguna pregunta de todos los compañeros? Sí, a ver, díganme alguna pregunta. De parte no, profe. Ok, yo sí quiero hacer algunos comentarios, pero son un poquito extensos, pues yo creo que los hago mañana. Entonces, con eso cerramos la sesión de hoy. Ok, perfecto. Entonces ya sería hasta mañana, ¿verdad? En los comentarios. Sí, por favor. No son comentarios como para modificar tus posiciones. Está muy bien, muy completa. Solamente para hacer algunas reflexiones de lo que implicaría el UBI en nuestra región y en nuestro país. Ok. ¿Sale? Bueno. Sale, profesor. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana. Adiós, profesor.